el plan de control y vigilancia de langosta voladora o langosta centroamericana. Es una especie de grillo grande o de saltamontes grande. Tiene por nombre científico Chistocerca pisaifront. A nivel mundial, en este momento hay 4 brotes de langostas que están causando daño económico en varios países. El primero de ellos en la frontera entre la India y Pakistán, el segundo en Yemen y el sur de Arabia, el otro en los países del Cuerno africano. Eso incluye en Etiopía, Somalia, Kenia, el sur de Sudán, Uganda. Y hay uno, el más reciente, que se encuentra en el norte de Argentina y ya pasó la frontera con Uruguay. Parece ser que va en dirección de la frontera con Brasil y Paraguay. Además, en el continente americano hay 2 especies adicionales, además de Chistocerca cancellata, que es la que está causando el problema en Argentina. Hay 2 especies más bastante importantes, que es el caso de Chistocerca pisaifront peruviana, que solo ataca Colombia, Ecuador y Perú, es donde normalmente se propaga esta plaga. Y la de importancia para la región centroamericana, que es Chistocerca pisaifront, que en este momento estamos en alerta verde, o sea que nos estamos preparando para en caso de que tengamos un brote significativo, y todas las acciones son para prevenir un brote. Hay algunas características de esta plaga que es importante que conozcan. La primera de ellas es que es una plaga transfronteriza. Esto es debido a que puede volar en un solo día hasta 150 kilómetros. Eso significa que si una manga es una nube de langostas, si una manga de langostas inicia vuelo en Panamá y se va deteniendo en algunos lugares, más o menos en unos 15 días estaría en El Salvador. Por tanto, todas las acciones que realizamos es en coordinación con todos los países de la zona. Esto incluye México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y otra cosa importante de esta plaga, que es una característica diferencial de cualquier otra plaga, es que es cíclica. Aparecen brotes normalmente cada 60 años. El periodo de recurrencia para el caso del área centroamericana incluye los años 2020, 2021 y 2022. Por efectos del cambio climático, en Argentina hemos tenido un brote nuevo con una frecuencia de apenas 15 años. Entonces, los factores climáticos parece ser que están incidiendo en el periodo de retorno de esta plaga. La característica más importante, además de que puede volar largas distancias, es que es polífaga. Eso significa que se alimenta de más de 400 especies distintas de plantas. Eso incluye cultivos como el maíz, frijoles, el sorgo, la caña de azúcar, mangos, cocos, cítricos, tomates, chiles. El listado de plantas de las cuales se alimenta es bien largo. Eso incluye también árboles forestales, especies como el tihuilote, algunos pastos como el que la gente conoce como camalote también les gusta. Entonces las áreas de pastizales se convierten también en posibles áreas de reproducción de la plaga. O sea que son áreas que hay que vigilar, además de las áreas de los cultivos que antes cité. Otra característica importante es que cuando se mueven en mangas, que son estas nubes que les digo de langostas que empiezan a volar, pueden haber densidades de 80 o hasta 100 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Y si esa población se deposita en tierra,
se pueden comer 70 toneladas de materia verde, básicamente de hojas, en un solo día. Solo para que dimensionen el tamaño del problema, en este momento la nube más grande que se está moviendo a nivel mundial está en África y mide en este momento 3.400 kilómetros cuadrados. O sea, esa plaga que se está moviendo en África consume en un día lo mismo que consumen casi 100.000 personas. Ahí hay y va a haber un problema grave de seguridad alimentaria. Esta plaga, Chistocerca pisciforme, está presente en la región centroamericana desde tiempos ancestrales. Si alguno de ustedes tiene padres con más de 60 o 70 años, ellos les podrán comentar que en los años 50 esta plaga aparecía volando y se comía las plantaciones de maíz. Provocó algunas hambrunas importantes en los años 20, 40 y en los años 50 en la región centroamericana y en El Salvador también. Producto de este desastre que causaba la plaga en años anteriores, se creó el Comité Internacional de Combate de la Langosta, que ahora se conoce como Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, es el que conocemos como OIRSA. Ya en 1955 todos los países de la región centroamericana y en 1954 México declararon a esta plaga como una plaga de importancia nacional. Otra característica importante de esta plaga es que tiene tres fases durante varias generaciones. Una generación es el periodo que pasa desde que es huevo hasta que se convierte en un adulto con capacidad de reproducirse. En el año podemos tener hasta 2 generaciones y estas generaciones pueden tener características distintas. Puede ser una generación solitaria en la que hay poca densidad de la plaga, una generación transient, que es conocida como intermedia también, y una generación gregaria, que es la generación que ya vuela en conjunto. Cuando vuela en conjunto se comporta como un solo individuo, no como el millón o millones de individuos que están volando. Las fases se pueden identificar por el color de los estados inmaduros de la plaga, que conocemos técnicamente como ninfas, y el estadio de madurez reproductiva o de madurez sexual se puede identificar por el color que tienen los adultos. Ya les voy a mostrar estos cambios. Además, tienen como característica que siempre se propagan o se reproducen en el mismo sitio. O sea que nosotros tenemos desde los años 50 identificados cuáles son los sitios donde esta plaga se reproduce. Sin embargo, las inundaciones que causaron Amanda y Cristóbal, estas 2 tormentas tropicales, generan condiciones para que nuevas áreas donde en los años 50 o antes esta plaga se propagara, se pueda mover desde las zonas que tenemos identificadas a las zonas de los alrededores de las áreas que se inundaron durante las 2 tormentas tropicales. Eso encendió nuestras alarmas. Los 3 factores más importantes involucrados en el brote de la plaga son las lluvias, especialmente las inundaciones. Las lluvias porque eso genera que haya nuevas hojas, o sea, hojas más apetecibles para ellos. En los estados ninfales, en el caso de adultos, se comen casi cualquier cosa. El otro factor es la temperatura. Si ustedes ven ese gráfico, a medida que la temperatura aumenta, el periodo de incubación de los huevos disminuye. Pasa desde 28 días a 25 grados centígrados hasta 12 días. Se ve reducido hasta 12 días el periodo de incubación si la temperatura es superior a los 33 grados centígrados.
Entonces, en este periodo tenemos lluvias y además temperaturas altas. El tercer factor tiene que ver con el viento. La velocidad y la dirección del viento indica la distancia y la dirección en la que una nube o una manga de langosta se puede mover. Así es que monitorear estos tres factores climáticos son variables que nosotros estamos monitoreando permanentemente en caso de que encontremos brotes de la plaga. Una cuarta condición tiene que ver con la zona de oviposición, o sea, donde se reproduce y pone huevos. Solo busca exclusivamente suelos arcillo-arenosos, parecidos a lo que están viendo en esa fotografía. Pueden ser suelos un poco rojos o incluso algo blancuzcos, pero no se pueden formar galerías sin que se desmoronen. En suelo muy arenoso no ovipositan porque se desmoronan. En suelos muy arcillosos o barrialosos, como decimos en buen salvadoreño, no ovipositan porque son muy duros para que ellos puedan excavar. Entonces, por eso es que siempre se reproduce en el mismo lugar. Les decía que estos son los factores que influyen en los brotes y les estaba hablando de la forma y el color de los suelos, donde ovipositan, o sea, donde ponen los huevos. Lo anterior que les había enseñado, que había pasado, perdón, es básicamente texto, así es que como tienen la presentación, ahí lo pueden revisar. En la región centroamericana, las zonas marcadas con color amarillo son las zonas donde se reproduce naturalmente la plaga. Por eso precisamente todo el trabajo lo estamos haciendo en coordinación con todos los países de la región, más México. Las zonas gregarígenas o de reproducción más importantes se encuentran en el volcán Cosiguina en Nicaragua, cercano al Golfo de Fonseca, en zonas cercanas al lago de Managua, en el norte de Honduras, en el caso de El Salvador se encuentran ubicados las zonas gregarígenas en la isla El Zacatillo, en el Golfo de Fonseca, en San Alejo, en La Unión, hay un área pequeñita donde se reproduce, en el volcán Chinchontepec y en el volcán Chaparrastique. Además, en el Chinchontepec está en dos zonas, en el municipio de Tecoluca, Cantón El Perical, y en la zona norte de Zacatecoluca, pero en la ladera del volcán. La otra zona donde hemos encontrado esta langosta reproduciéndose se identifica en la zona donde siembran maíz y frijoles en el Parque Nacional San Diego La Barra, en el municipio de Metapán. En todas las áreas que acabo de citarles de El Salvador no hemos encontrado a la plaga en los monitoreos que venimos desarrollando desde el mes de enero. Solo la hemos encontrado hasta el momento en el Cantón El Perical, municipio de Tecoluca, volcán Chinchontepec, departamento de San Vicente. Ahí la hemos encontrado en algunos caseríos que se llaman Volcano Pico, Costa Azul, El Perical. En esas zonas es donde efectivamente la hemos encontrado y hemos hecho ya un total de 3 controles y este día estamos haciendo un control adicional porque el día de ayer identificamos ninfas, o sea, estadios inmaduros de la plaga con coloración gregariana, o sea que eso indica que hay una alta población, solo que como son insectos inmaduros, son pequeños, cuesta un poco más encontrarlos, pero tenemos la ventaja que el color que tienen nos indican qué población hay de la plaga en el sitio. En Guatemala hay 2 sitios importantes de reproducción. El que más debemos de vigilar
está ubicado en el Cerro Las Víboras. Este cerro, que está contiguo a una laguna en Guatemala, está aproximadamente a 1 o 2 kilómetros, tal vez 3 kilómetros de distancia de la frontera de San Cristóbal, en el departamento de Santa Ana. En México y el otro sitio en Guatemala donde hay zona de reproducción está en la frontera entre Belice y Guatemala, en el Petén. Hace unos 3 o 4 días empezaron a circular fotografías en las redes sociales de un ataque de una milpa, una plantación de maíz, que se veía que se habían comido las hojas y solo quedaba la avena de la hoja. Esas fotografías decían que era del Salvador, primero de que era de Coatepeque, después de que era allá por Cara Sucia, después de que era aquí por Sonsonate. Al final todas esas fotografías eran de Petén en Guatemala, no eran del Salvador. Nosotros no tenemos un brote como ese en El Salvador. Y como les digo, solo hemos encontrado en el volcán Chinchontepec hasta el momento. Con su colaboración, la colaboración de los técnicos del CENTA, de los técnicos de los 5 ingenios azucareros, de efectivos de la Fuerza Armada y de algún personal del MOP que nos está colaborando, esperamos aumentar la capacidad de vigilancia y de comunicación a la población de cuáles son las características para identificar esta plaga. Digo esto porque también circulan muchas imágenes en redes sociales con gente diciendo que ha encontrado la plaga y que está preocupado, y eso no es langosta voladora, no es la especie que andamos buscando. Si bien es cierto, algunas de ellas sí son insectos plaga, pero no tienen las características de esta plaga. Las fotografías que han estado circulando en redes sociales, incluso un video de un noticiero que el día de ayer reportó que estaba en San Nicolás Lempa, corresponden a un saltamontes que no es la plaga que nosotros estamos buscando y la que estamos monitoreando para evitar que haya un brote. Entonces es muy importante que ustedes tengan la capacidad de identificar la plaga, porque de esa forma podemos comunicar a la población efectivamente cuál es la plaga y que no se vaya a generar un ambiente de zozobra, y obviamente para que la población nos informe sobre la presencia de la plaga, y que entonces, si de verdad es la plaga o si ellos creen que es la plaga, les pueden reportar a ustedes o a cualquiera de las instituciones que antes cité. Ellos nos van a comunicar a nosotros y, de ser necesario, enviaríamos técnicos de la Dirección General de Sanidad Vegetal, de CENTA o incluso de los ingenios a verificar si es o no la plaga, porque el área de monitoreo que ya se las muestro en un momento es bastante grande. Entonces nosotros no tenemos capacidad y sería casi humanamente imposible sería casi humanamente imposible el que podamos cubrir toda esa área. Entonces la colaboración de la población en general y especialmente de los productores es muy importante. El contacto que ustedes tienen como Policía Rural con productores nos va a servir mucho para divulgar la información apropiada. En México también hay varias zonas gregarígenas importantes. La más importante está en Yucatán, en Mérida. Voy a hacer esto un poco rápido. Esta es la zona donde debemos de monitorear por si acaso la plaga se ha movido de las zonas que anteriormente les cité. Como notarán, es un área bien grande, entonces la colaboración de la población y de la policía y el personal técnico de las instituciones públicas es muy importante para que nos ayuden a monitorear esas zonas. Estos puntos rojos son las zonas que monitoreamos de forma permanente, y con excepción de las del volcán Chaparrastique no tenemos presencia de la plaga en ningún otro sitio. El ciclo de vida de la plaga da 2 generaciones
durante el año. La primera generación puede durar entre 65, 85 o hasta 90 días, depende mucho de la temperatura, y tiene sus adultos en el mes de agosto y septiembre, que son los adultos que pueden volar, que son los que no queremos que suceda. Por el cambio climático ya encontramos adultos de la primera generación en el mes de julio, lo cual es una cosa anormal. La segunda generación tiene adultos del mes de diciembre a febrero, pero también como una cosa normal puede ser que tengamos adultos de esta generación ya en el mes de octubre, producto del cambio climático. ¿Cómo identificamos si hay alta densidad de la población? Es por el color de las ninfas. La ninfa es el estado inmaduro de la langosta y en ese estadio no tiene alas. Si la densidad de población es menor a 150 ninfas por hectárea, el color de la ninfa es verde con una línea de puntos amarillos en la espalda. Y abajo del ojo van a ver un triángulo de color verde oscuro, que son las características para identificarla. En la fase trans, que es la intermedia, ahí la densidad de población es superior a 150 individuos por hectárea hasta 1.500 individuos por hectárea. En ese caso la coloración es amarilla con punteados negros, una línea de puntos negros en la espalda y además la mancha triangular alargada en la parte inferior del ojo. En el caso gregariano, que es la que no queremos encontrar y es la razón por la cual estamos haciendo aplicación en este día en Tecoluca, es de color como rosado, amarillo rosadoso, y además tiene este conjunto de manchas que ven en la fotografía. En estadio adulto, las características importantes son siempre la mancha triangular abajo del ojo y unas franjas de color blanco en el pronoto, que es como el cuello del insecto, y en el fémur de las patas traseras van a ver una línea negra. Claro, eso solo se puede identificar si capturan una. Si están en vuelo nunca van a ver esas características. Las que van a ver son estas, una línea, no puedo contestar, una línea blanca que va desde la cabeza hasta, que va por todo el largo del cuerpo, desde la cabeza hasta el abdomen. Esa sí se logra ver cuando están en vuelo, obviamente si están un poco cerca. Si estás en madurez sexual, los machos cambian de color a un color amarillo. Eso indica que está listo para reproducirse. Las acciones que estamos desarrollando incluyen vigilancia temprana. Estamos haciéndolo con personas y también con drones multiespectrales para poder identificar la plaga en los sitios. Usamos los drones en las zonas más inaccesibles donde cuesta caminar. También estamos echando a andar varias capacitaciones con personal técnico, agentes, en este caso ustedes de la Policía Rural y también el Ejército y algunas instituciones públicas. Teníamos previsto en enero hacer simulacros, pero con el COVID no es posible y es muy importante que nos ayuden con la coordinación con los productores y comunicando las características de la plaga y obviamente que comuniquen a productores en las zonas que están marcadas en rojo en este mapa. Si algún productor les dice que encuentran la plaga y ustedes están en la zona y capturan una muestra, estas son la información que deben de proveernos.